Mis hermanos, seguimos en la serie Viviendo como Él vivió y hoy día me toca impartir la palabra, permiso, en el libro de Primera de Juan, versículos de 2:28 hasta el 3:10, ¿ya? Por eso les invito a nuevamente abrir la palabra en estos versículos y los vamos a leer de forma rápida, ya que ya fueron leídos al menos una parte. Y dice así: y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Y reconocen que Jesucristo es justo. Reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente, porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Bien, mis hermanos, les invito a orar. Gracias, Padre, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos podemos reunir, Señor, para glorificar tu nombre. Te pido, Señor, que prepares nuestras vidas, Señor, para recibir tu palabra, Señor, y que seas tú quien hable a través de mí, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, permiso. El sermón del día de hoy se basa en ser hijo de Dios. Y voy a comenzar con una pregunta. Les pido que puedan levantar su mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos hijos de Dios? ¿Cuántos levantan su mano? Amén. Por gracia y misericordia del Padre, yo también soy uno de los hijos de nuestro buen Dios. Y muchos de los que hemos hecho una pública confesión de fe también lo somos. Gran parte de los que estamos en este lugar conocemos un poco, tenemos una noción sobre la doctrina de la adopción. Y por honor al tiempo no puedo profundizar un poco más en esto, pero si tienen alguna duda, se pueden acercar a mí después del culto o nos juntamos a tomar once y podemos hablar más del tema, o se puede acercar a un oficial, ¿ya? Pero les comento que este ha sido el eje central o uno de los ejes centrales de los CRECE del primer semestre. Ahora, si somos hijos, ¿cómo nos podemos reconocer entre hermanos? ¿De qué forma podemos sentirnos en confianza sabiendo que somos parte de esta familia celestial? ¿Cómo al poco conversar con alguien podemos decir, sí, este es de los míos? O por el contrario, vemos a alguien, conversamos con él y decimos, no tenemos el mismo linaje, parece. Y un ejemplo muy tradicional para poder enfrentarse a la doctrina de la adopción y al ser hijos de Dios, se presenta precisamente en los niños, en los hijos, que imitan a sus padres. Uno al conversar con un niño
puede ver que tiene rasgos del padre o de la madre. Puede ver que cuando se enfada tiene gestos del padre o gestos de la madre. O que le molesta las mismas cosas, que tienen los mismos gustos, que tienen las mismas aficiones. E incluso los niños que viven con un padre no sanguíneo también comienzan a imitar lo que este padre putativo hace, lo que este padre putativo dice, y se comienza a mimetizar con él, ya que pasa tiempo con él. El padre putativo le enseña cosas, le entrega amor y finalmente forman este lazo de padre e hijo, aún no siendo de la misma sangre. Forman este vínculo que se le llama familia. Ahora, a la luz de esta pequeñísima reflexión, supongamos que entra al salón alguien que nunca ha oído de Dios, ni nunca haya conversado con un cristiano, y que haya vivido siempre solo en una isla, en su casa, y solamente tiene una Biblia. Y solo sabe de Dios por lo que lee en la Biblia. Solo sabe de Dios por los salmos que canta. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, yo soy hijo del Dios que tú lees? Porque hablo como Él, porque vivo como Él, porque soy semejante al Dios que tú lees. ¿Cuántos levantan la mano? Bueno, yo al menos comenzaría a bajar la mano, porque no me comporto tanto como Dios. Entonces, ¿por qué es tan difícil llevar una vida cristiana? ¿Por qué es tan difícil ser imitadores de Dios? ¿Por qué es difícil seguir al Dios que decimos amar, si sabemos cuál es nuestro destino con Él en el día de la resurrección? Y por eso mi proposición para el día de hoy es que podamos salir valorando un poco más al Padre que nos rescató de la oscuridad para llevarnos en la adopción a su luz admirable. Y para esto les voy a plantear una pregunta que iremos desarrollando en 3 breves puntos, que es, ¿qué hace y cómo actúa un hijo de Dios? ¿Qué hace y cómo actúa un hijo de Dios? El primer punto está entre los versículos del capítulo 2, verso 28, y el capítulo 3, verso 3. Dice así: y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de que no seremos avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esa esperanza en Cristo se puede purificar a sí mismo, así como Él es puro. Bien, mis hermanos, el tercer capítulo de este libro de Primera de Juan no se puede entender, no puede ser entendido sin haber antes leído al menos los últimos 2 versículos del capítulo 2. Idealmente que pudiéramos haber leído o tener en mente todo el capítulo 2 que ha sido parte de esta serie de sermones, que así como a grandes rasgos y en un muy breve resumen, podemos decir que habla del amor y del comportamiento de un cristiano y de las prevenciones que debe tener para no ser confundido. Y este tercer capítulo sigue en la misma tónica, porque sí, les digo que sí podemos ser confundidos, que las luces brillantes del mundo nos van a atraer. Les puedo decir que lo que el mundo nos ofrece nos es atractivo y nos va a parecer interesante. De hecho, son cosas que nos van a gustar.
Y les puedo asegurar que si nos vamos al mundo, lo vamos a pasar muy, muy bien. Y es obvio, porque por algo se llaman tentaciones. Nadie es tentado a pasar 2 semanas en el fango de los cerdos. Nadie quiere estar ahí. Nadie desea estar ahí. Ni nadie arriesga cosas por estar ahí. Entonces, aquí viene lo maravilloso. Esta porción de la Escritura está dirigida a cristianos. Es Dios diciéndonos, hijitos, y uno no puede ser ni más ni menos hijo, porque ya fuimos adoptados por Dios y esta condición de hijos no cambia, no aumenta ni disminuye por lo que podamos hacer. Tú puedes ser confundido, puedes desviarte, pero si fuiste adoptado por el Padre, nunca vas a dejar de ser hijo. Sin embargo, si buscas alejarte, te advierto que en un punto lo vas a pasar mal. Te advierto que en algún punto vas a sufrir y te vas a incomodar y te vas a doler. ¿Y sabes por qué? Justamente porque eres hijo y en ti y en mí habita el Espíritu Santo, quien nos llevará a reconocer que lo que estamos haciendo no agrada a nuestro Padre. De Dios no podemos escapar. Como nuestro futuro está con Él, en algún punto Él nos va a atraer con sus brazos de amor, Él nos va a atraer con su misericordia. Pero esto no quiere decir que por ser salvos, que por tener nuestro futuro seguro, podemos dar rienda suelta a nuestras pasiones carnales, porque vamos a ser recogidos. Porque si somos cristianos, nosotros sabemos lo que agrada a Dios, entendemos lo que agrada a Dios, comprendemos cuán profundo es el amor de Dios y nos va a incomodar, ofender a nuestros padres. Y el ser hijo de Dios nos va a llevar al arrepentimiento, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y Él hace que esto en algún punto nos comience a desagradar. El verso 1 dice que el mundo no nos conoce porque Él no conoció a Él. Juan en su evangelio escribe, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos quienes lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Así debería ser nuestra vida. Cuando el texto dice que el mundo no nos conoce, hace referencia a que el mundo nos rechaza, porque no somos como ellos, ni vivimos como ellos. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, ni sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si nos sentimos muy cómodos en un ambiente mundano, les digo que hay 2 opciones. La primera es que ya estamos amoldados a este mundo y vivimos tal como vive la gente que está en el mundo, por lo que pecar nos da igual y nuestras metas personales están muy por sobre nuestra fe. Y la segunda, que estamos ensimismados y que compartimos solo entre cristianos y queremos vivir solo entre cristianos y no tenemos relación con el mundo. Y ambas son pecaminosas y ambas reflejan una doble vida. Solo que la segunda es un poco más sutil y se puede disfrazar de piedad. En la primera opción, quienes hemos tenido el privilegio de trabajar en algo que nos gusta, podríamos decir que en nuestro trabajo, si es que es con gente no cristiana, lo ejercemos con gusto, porque hacemos lo que nos gusta hacer. Pero, ¿qué hacemos en este lugar? ¿Para qué Dios nos puso en este lugar? ¿Estamos compartiendo el Evangelio en el lugar que Dios nos puso para desempeñarnos? ¿Estamos compartiendo el Evangelio en el lugar
que Dios en el lugar que Dios nos colocó. Y no estoy hablando de predicar el Evangelio en todo el tiempo que estamos trabajando, porque nos pagan para trabajar, no para sermonear. Y si tú ocupas el tiempo de trabajar para predicar, déjame decirte que estás robando a tu empleador. Pero siempre vamos a tener tiempos de distensión. Y en ello nuestras conversaciones no pueden ser iguales a las del mundo. No podemos caer en hablar fuera de la iglesia cosas que no hablaríamos acá adentro. También siempre van a haber ocasiones en las que se nos pide nuestra opinión, se nos pide un consejo. Y es ahí cuando debemos entregar el Evangelio. Es ahí cuando debemos defender nuestra fe y dar nuestra opinión como hijos de Dios. Y esto lo podríamos sacar del trabajo y llevar a las dueñas de casas, porque sus vecinos no todos son cristianos. Podemos llevarlo al colegio, porque los compañeros de curso no todos son cristianos. Y así en muchas ocasiones. Primera de Corintios dice: todo lo que hagas, ya sea que comas o bebas o cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. No podemos tener doble vida. El ir a trabajar no puede ser más santo que venir al culto. No tenemos en nuestro interior una naturaleza espiritual y una carnal. Somos espirituales porque Dios es espiritual, porque nuestro Padre es espiritual. Por ende, nuestra vida debe estar consagrada a Él. Cuando se nos pide una opinión, yo no les estoy diciendo que deberíamos sacar la Biblia y comenzar a dar evangelio, sino que de nuestro interior, de nuestra comunión con Dios, debería fluir palabras de vida. Y en la segunda opción de llevar una vida ensimismada, déjame decirte que nadie pone un candelabro tapado bajo una mesa, sino que lo pone encima para poder alumbrar. Nosotros somos el reflejo de Cristo. Es como cuando alguien ve una persona de otro país y por esa persona se hace una imagen. Los chilenos son porfiados, los chilenos son flojos, los argentinos son así, porque es lo que ven de la persona que está representando esa nacionalidad. Y nosotros llevamos la nacionalidad celestial del pueblo de Dios a donde quiera que vayamos. Debemos involucrarnos con las personas, debemos dar luz, porque ya sea creyente o no creyente, todo ser humano fue hecho a imagen de Dios. No podemos apartarnos, no podemos rechazar al otro, porque fue hecho también a la imagen de Dios. Si nos burlamos del gordo, del alto, del flaco, nos estamos burlando de la imagen de Dios. Y si tú quieres estar solo entre cristianos, tú no quieres una iglesia, tú quieres una secta. Y tu pecado va a contaminar ese ambiente que tú ves como santo. Mi pecado contaminaría un lugar santo. Pero mientras estemos en este mundo, mientras tengamos esta mortalidad que nos pesa, tenemos que seguir esforzándonos por llevar una imagen fidedigna de nuestro Señor, para que aquellos que fueron llamados desde antes de la fundación del mundo, al vernos puedan ver que la imagen que están reflejando no es tan fidedigna de Cristo y quieran ser limpiados a través del perdón que Dios nos da. Y muchas veces esta vida en un mundo que nos oprime se vuelve una carga. Pero el verso 2 y el verso 3 son un bálsamo para nuestros corazones. Estos versos dicen que no somos como Cristo, pero llegaremos a ser semejantes a Él. Aún no somos santos, pero Dios sí es santo y nos va a purificar porque Él es puro
y nada impuro puede presentarse ante Él. Nosotros no podemos cumplir completamente lo que el Señor nos demanda en su ley. Pero hay uno que sí cumplió y tomó nuestro lugar en la muerte, en la cruz, para que nosotros tomemos su lugar en el día de la resurrección, en el día glorioso del cielo nuevo y tierra nueva. Porque no se trata de nuestro esfuerzo, sino de los méritos de Cristo. Y que nosotros podremos disfrutar por lo que Él hizo. Pero mientras ese día no llegue, edifiquémonos para que la figura de Cristo sea reflejada en nosotros. Seamos cuerpo. Si estamos en pecado, podamos contarle a alguien para que nuestra imagen de Cristo cada día sea más fidedigna a Él. Y esto nos lleva al segundo punto, que es que el Hijo de Dios no continúa pecando. Y lo vamos a ver en los versos del 4 al 6, que dice así: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. ¿Cuántos de los que están acá no pecan? Ninguno. Qué pena me dan. Entonces, ¿estos versículos acaso nos dicen que no somos hijos de Dios? Estos versículos a primera instancia nos pueden parecer devastadores, pero hay un alivio, de que se refiere a quienes que gustosamente van de continuo al pecado, aquellos que quebrantan la ley adrede. Sabemos que la ley no fue hecha para salvar al pecador, sino para mostrarnos que somos pecadores. Nosotros estamos incapacitados para cumplir la ley por nuestros medios, pero como dice el versículo 5, Cristo quitó nuestros pecados. Juan en su evangelio dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por Él somos salvos. Pero hay más. Él al quitar el pecado, también nos quita la culpa y la penalidad que nos demandaba el ser pecadores. Y nos capacita para pedir perdón y arrepentirnos. Pero, nuevamente, no se trata de nosotros obrando, sino de Dios soberanamente obrando en nuestra vida. Del Espíritu Santo obrando en nosotros para su gloria y para que nosotros, a través de la santidad que se nos imputa, lo podamos glorificar a Él. El versículo 6 dice que el que está en Él no peca. Esto quiere decir que el que está en Cristo no va de continuo al pecado, no se deleita en ofender a Dios. Y esto se refleja en la vieja y la nueva naturaleza, o la vieja y la nueva identidad que recibimos en Cristo. Antes de conocer a Dios, el hombre, aun sin saberlo, disfruta desobedeciendo la ley de Dios. Aun cuando no sabe que está desobedeciendo, su naturaleza se deleita en pecar. Cuando conocemos a Dios, somos adoptados por Él y tenemos su apellido en nuestro registro. Tenemos una naturaleza espiritual que tiene la identidad del Padre, en la cual somos capacitados para saber que estamos o que no estamos pecando. Podemos distinguir el bien del mal. Somos liberados, nuestros ojos son abiertos, no para pecar deliberadamente, sino para saber que estamos pecando. Pablo escribe:
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Tenemos una nueva identidad que nos hace despreciar el pecado, pero en nuestro cuerpo mortal quedan huellas de la naturaleza pecaminosa. En nuestro cuerpo mortal quedan las brasas del fuego que nos estaba consumiendo. Y para clarificar esto, me gustaría tomar como referencia la parábola del hijo pródigo, que indica que un hombre tenía 2 hijos. Y uno de ellos pidió su parte de la herencia en vida y la malgastó. Cuando los recursos se le acabaron y no tenía ni siquiera para comer, dijo: volveré donde mi padre, a la pocilga de los cerdos, porque hasta ellos viven mejor que yo. Pero cuando el padre se enteró de que su hijo estaba ahí, lo limpió, lo vistió y lo alimentó. El hijo sabía que si bien malgastó su parte de la herencia, él seguía siendo hijo de este padre, y que la casa de su padre seguía siendo su casa. Pero la vergüenza por lo que hizo le hace pensar que el padre no lo va a recibir. Sin embargo, me gustaría centrarme en que es el padre el que va a buscar a su hijo. Es el padre quien lo saca de ahí. Y no es el hijo quien sale de la pocilga por sí solo. Es el padre quien le devuelve la dignidad al hijo. Y así también es con nosotros. No somos nosotros quienes abandonamos esta pocilga del pecado. No somos nosotros quienes podemos por nuestros medios salir del pecado, sino que es Dios quien nos saca y quien nos purifica. Todo hijo que peca, déjame decirte, que será restaurado. El hijo pródigo busca refugio en los cerdos, pero no por eso se convierte en un cerdo. Y a pesar de todo, el padre lo puso en el lugar al cual él pertenece, que es en su familia, para que no se siguiera ensuciando, sino que disfrute de los beneficios de ser un hijo. Y esto nos lleva al tercer y último punto, que está entre los versículos 7 y 10, que dicen así: queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de nuevo practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Permiso. Entonces, tenemos que el Hijo de Dios no se avergüenza de Dios. Tenemos también que el Hijo de Dios no continúa en pecado. Y el tercer punto es que el Hijo de Dios practica la justicia. ¿Qué es la justicia? Wayne Grudem define de una forma muy sencilla lo que es la justicia de Dios, pero a la vez de una forma muy acertada. Él dice: la justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto. Y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Al leer esta definición de justicia, se me viene a la mente la percepción que describe el libro de Job, que tenía Dios de Job. Él define a Job como un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿De qué manera un mortal puede llegar a dar la talla con esta definición?
¿De qué manera un hombre puede llegar a dar la talla a ser un varón perfecto y recto, si sabemos que Dios es el que define lo que es recto? De ninguna manera. Al menos no por sus propios medios. Y aquí está la clave. Job es justificado por los méritos de Cristo, al igual que tú y al igual que yo. Y al ser justificados, somos mirados como varones y damas, perfectos y rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Esa es la percepción que tiene Dios de cualquiera de los que estamos acá y somos hijos de Él. Puesto que nuestro actuar no proviene ya de la carne, sino de la fe, en que el Padre levantó a Jesús de entre los muertos para darnos vida y darnos salvación. Y en el preciso momento en que comenzamos a creer esto, dejamos de ser practicantes del pecado para ser practicantes de la justicia. Y nos comenzamos a distanciar de este versículo 8 que nos describe como pertenecientes o como hijos del diablo. Ahora, la obra de Cristo en cuanto a la redención, a lo que llamamos el tetelestai, ya está culminada. Ya que a la salvación no podemos ni necesitamos agregarle nada. Pero en cuanto a la glorificación, aún no la podemos ver, aún no la podemos palpar, aún no se manifiesta en nuestra vida. Está sentenciada, pero aún no podemos disfrutar, aún no podemos gozar de ser glorificados. Y saber que ese momento aún no llega, al menos a mí, me da descanso. Da descanso a mi corazón, puesto que si la obra ya estuviese terminada en mí, yo estaría profundamente decepcionado, porque no he llegado a ser el hijo que me gustaría ser, no he llegado a ser el marido que me gustaría ser, y mucho menos el cristiano que me gustaría ser. Pero mi descanso está en que hasta ese día glorioso, el Espíritu Santo está obrando en mí para poder llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Cuenta la historia de que Miguel Ángel, cuando recibió el trozo de mármol que se iba a convertir en el David de Miguel Ángel, al verlo, él daba vueltas alrededor de él y decía: es maravilloso, es maravilloso. Y uno de sus asistentes decía: ¿qué es tan maravilloso si es mármol? Y él seguía dando vueltas. Es hermoso, es hermoso. Y el ayudante le pregunta: Miguel Ángel, ¿qué puede ser hermoso si es mármol como ha recibido miles de piezas? Y él dice: olvidaba que tú lo ves con tus ojos, pero yo veo la obra culminada. Y así es como nos ve Dios. Dios no ve este Fabián imperfecto, este Fabián delgado gordo, sino que ve a Cristo. Al Cristo glorificado, al Cristo que imputa en mí su santidad para que Él pueda verme santo y para que yo me pueda acercar a Él. El Padre ya perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso Él ve a Cristo. Pero, ¿qué podemos hacer con esto para que deje de ser una simple fábula? Y aquí vienen los versículos 9 y 10. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni lo es el que no ama a su hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 3 cosas.
dejar de practicar el pecado, practicar la justicia y amar a nuestros hermanos. ¿Cómo logramos esto? ¿Recuerdan que en un comienzo les comenté sobre los hijos que copian rasgos o los comportamientos de sus padres? Bueno, ellos copian porque es lo que ven, porque es lo que aprenden diariamente, es el comportamiento que adoptan como lo correcto. De la misma forma, mientras más cerca estamos de Dios, más nos asemejamos a Él. Es imposible que dejemos de practicar el pecado sin Dios. Es imposible que comencemos a practicar la justicia sin Dios. Y es imposible que amemos sin Dios. Y por el contrario, es imposible que continuemos practicando el pecado, que no practiquemos la justicia y que no amemos si estamos con Dios. Es imposible. Pero, ¿y por qué es imposible? Porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Porque el Espíritu Santo ama lo que es justo y lo que es recto. Y Él es el que nos lleva a dar buenas dádivas. ¿Y cómo podemos estar más cerca de Dios? De ninguna manera. Porque Dios nos salvó. Porque Dios dio a su Hijo y nunca se alejará de nosotros. Pero sí podemos conocerle más. ¿Y cómo es? A través de los medios de gracia. La oración por la cual conversamos con Él, glorificamos su nombre, le pedimos, nos arrepentimos y agradecemos su obrar. El Evangelio, el medio que eligió Dios para darse a conocer a nosotros, es su palabra. No hay otro. No hay otro medio por el cual podamos conocer las verdades de Dios que no sea su palabra. Su evangelio es nuestra única norma de fe y conducta. El evangelio es nuestra única norma de fe y conducta. Y los sacramentos. El bautismo, el medio por el cual somos bienvenidos a la familia de Dios. Es la señal visible de que somos sus hijos y pertenecemos a su pueblo. Y la comunión, medio por el que Cristo nos nutre, nos fortalece y reconforta espiritualmente. Y además es nuestro recordatorio de la promesa de que Cristo volverá para glorificarnos y juzgar a vivos y muertos. Amén, mis hermanos, y con esto voy a concluir. Entonces, ¿cómo se comporta o qué hace un hijo de Dios? Primero, no se avergüenza del Padre porque se identifica con Él y lo externaliza en su forma de vivir. Recuerden que hay un versículo que dice que si te avergüenzas de Cristo, Él se avergonzará de ti en el día postrero. Segundo, el Hijo de Dios deja de practicar el pecado, puesto que su identidad está en Dios y busca cumplir su voluntad que es buena, perfecta y agradable. Y tercero, el Hijo de Dios practica la justicia, puesto que el Espíritu Santo obra en él y es capacitado para hacer buenas obras. Estos 3 puntos pueden ser resumidos en una conducta, en un actuar, y es que el Hijo de Dios espera la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué es un resumen y no una cuarta vía? Porque el Hijo de Dios sabe que está en este mundo, pero no pertenece a este mundo. Y como no pertenece a este mundo, su conducta no se rige por las normas morales de este mundo, sino que busca presentarse ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y el Evangelio es lo que conduce su vida. Si no ves estas huellas en tu vida y te es indiferente, déjame decirte que al menos hoy
tú estás perdido. Desconozco cómo eres, desconozco lo que haces, pero hoy estás perdido y espero en el Señor que Él se pueda revelar a tu vida. Ahora, si tú no ves estas huellas, pero la palabra hace mella en ti y te da vergüenza no poder cumplirlo, como es al menos mi caso. Dios está obrando en ti y estamos caminando juntos hacia reunirnos con el Padre. Leamos la Biblia. No hay otra forma para conocer al Padre. Fortalezcámonos y amémonos los unos a los otros. Seamos iglesia y que la soberanía de nuestro buen Dios conduzca nuestras vidas hasta el día en que el Señor regrese. Ese día ya no habrán huellas de pecado en nosotros. Ese día cenaremos con Él. Él enjugará toda lágrima. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Y viviremos con Él para siempre. Y esta es la máxima motivación por la cual un hijo de Dios vive. Y es la máxima motivación que podemos tener para imitarle. Porque un día ya no habrá pecado. Un día ya no habrá limitación entre Él y nosotros. Un día le podremos ver y le podremos tocar y podremos adorarlo plenamente. Amén, mis hermanos, les invito a orar. Gracias, Padre, porque tú obras a pesar de nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Padre amoroso, Señor, quien nos atrae a ti. Y tú eres el que quitó toda mancha, Señor, toda carga que trae el pecado. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, sea grabada, Señor, en nuestros corazones, Señor, para poder alabarte con manos santas, Señor, para poder buscar la purificación día a día, Señor, y que podamos glorificarte y honrarte en nuestro vivir. Gracias, Padre, te pido que tú nos guardes, Señor, y que tú seas, Señor, nuestra máxima motivación para vivir, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén.